Desarrollo de algoritmos de búsqueda. Una de las funcionalidades con las que debe contar todo programa es la de consulta de datos, por lo que es indispensable implementar algoritmos o métodos de búsqueda que se encarguen de recuperar la información. Para implementar el algoritmo de búsqueda secuencial, haz lo siguiente. Crea un nuevo programa en el IDE y nómbralo como búsqueda secuencial. Utiliza la librería para la entrada y salida estándar. Declara como variables globales de tipo entero a buscar, encontrado e índice. Declara a la variable arreglo como tipo entero. Asígnale un tamaño de 15 elementos y asígnale en la misma cantidad los valores numéricos que desees. Escribe la función principal del programa. Abre y cierra llaves. En medio de este espacio, solicita al usuario que ingrese un número. Usa la función scanf para almacenar el valor en la variable buscar. Utiliza la función printf para mostrarle al usuario el valor que escribió. Escribe for y entre paréntesis inicializa el índice con 0, ya que esta es la posición con la que comienza un arreglo. Después, verifica que el índice sea menor a 16, para que al recorrer el arreglo se haga desde la posición 0 hasta la 15, es decir, el recorrido de 16 elementos en total. Luego, incrementa el índice en 1. Abre y cierra las llaves del bucle. En medio de ese espacio, utiliza una sentencia condicional que compara el contenido en cierto índice del arreglo y el número a buscar por el usuario. Cuando ambos sean iguales, asigna a la variable encontrado el valor de 1. Utiliza otra sentencia condicional para establecer qué mensaje se mostrará cuando el valor de encontrado sea 1 y cuando sea 0. Escribe dentro de la condicional compuesta un bucle for, que recorra los elementos del array y los muestre en pantalla. Usa la función getChar para indicarle al sistema que la ventana debe cerrarse cuando el usuario presiona alguna tecla, y dicho carácter debe mostrarse en pantalla. Utiliza return para que te indique si el programa ha finalizado con éxito. Por último, presiona la tecla F9 para compilar tu código desde el IDE y ejecútalo con la tecla F6. Para implementar el algoritmo de búsqueda binaria, realiza lo siguiente. Crea un nuevo programa en el IDE y nómbralo como búsqueda binaria. Utiliza la librería para la entrada y salida estándar. Define una constante llamada dimensión y dale un valor de 3. Escribe la función principal del programa. Abre y cierra llaves. En medio de este espacio, declara las siguientes variables como tipo entero. Índice, j, post-menor, alto, central y bajo. Alto, central y bajo se utilizará. Declara como flotantes a las siguientes variables: menor, aux y arreglo. Escribe clear screen para limpiar la pantalla. Luego, escribe for y en el paréntesis inicializa la variable índice con un valor de 0 e increméntalo en 1, mientras el índice sea menor a la dimensión del arreglo. Abre y cierra llaves. En medio de este espacio, usa la función printf para pedirle al usuario que ingrese valores para el arreglo. Captura el valor en arreglo. Una vez que el usuario introduce los valores, debes ordenarlos. Para ello, escribe for y en el paréntesis inicializa la variable índice con un valor de 0 e increméntalo en 1 mientras el índice sea menor a la dimensión del arreglo. Abre y cierra llaves. En medio de este espacio, asigna el contenido del arreglo a la variable menor. Asigna el valor de índice del arreglo a la variable post-menor. Incorpora otro ciclo iterativo que se encargue de ordenar por selección. Inicializa la variable j del bucle con índice más 1 e incrementa j en 1, mientras ésta sea menor a la dimensión del arreglo. Abre y cierra llaves. En medio de este espacio, escribe la sentencia if y en el paréntesis evalúa que la variable menor sea mayor a arreglo.
Abre y cierra llaves. En medio de este espacio, asigne el contenido de arreglo en la posición J a la variable menor. Asigne el contenido de la variable J a post-menor. Usa la variable auxiliar para almacenar el contenido del arreglo en cierto índice. Iguala el contenido de los índices del arreglo con los del arreglo en post-menor. Luego, estos valores asígnalos a la variable auxiliar. Para mostrar en pantalla los valores del arreglo, escribe for y en el paréntesis inicializa a índice con un valor de 0 e increméntalo en 1 mientras el índice sea menor a la dimensión del arreglo. Abre y cierra llaves. En medio de este espacio, muestra en pantalla los valores del arreglo en orden ascendente. Pídele al usuario que introduzca el valor a buscar y captúralo en la variable valor. Asigna a la variable bajo el número 0. Réstale a dimensión una unidad y el resultado asígnalo a la variable alto. Suma el contenido de bajo más alto, divídelo entre 2 y asígnalo a la variable central. De esta forma se realizará la búsqueda binaria. Escribe while y en paréntesis evalúa que el valor de la variable bajo sea menor o igual al de la variable alto y que el valor del arreglo en central sea diferente del valor que el usuario está buscando. Abre y cierra llaves. En medio de este espacio, usa la sentencia if para determinar si el valor introducido por el usuario es menor al valor de la variable central. En caso contrario, calcula un nuevo valor central. Para ellos, suma el contenido de la variable bajo más alto y divide el resultado entre 2. Usa la sentencia selectiva compuesta para comparar que el contenido de la variable valor sea igual a los elementos de arreglo. En caso de que esta condición se cumpla, se muestra en pantalla la posición del elemento. De lo contrario, se imprime en pantalla que el elemento no fue encontrado. Utiliza la función getch para indicarle al sistema que la ventana debe cerrarse cuando el usuario presione alguna tecla. Por último, compila y ejecuta tu programa desde el IDE.